Hola gentes de YouTube y bienvenidos a un nuevo video para el canal, aunque a petición de un suscriptor me ha dado la tarea de hacer este video, por lo cual hoy voy a instalar el Locuendo en lo que es el programa TTS Director, pues a estas alturas es muy fácil instalar el programa TTS Director siguiendo un patrón en el instalador, hundiendo los botones que se presenta, pues aunque haya gente que no sepa del orden de la instalación del TTS Director y las voces del Locuendo, por lo cual aquí voy a hacer ese video que se va a presentar ahora. Bueno, una aclaración con el instalador y es que el TTS Director ya lo tengo instalado, por lo cual me va a salir otras cosas de manera muy distinta a lo que le va a salir ustedes cuando lo vayan a instalar, por lo cual esos pasos van a estar en el video, pero ustedes los omiten saltándolo a lo que sí le va a salir en la instalación del TTS Director, por lo cual esa es la aclaración que les tengo que mencionar a ustedes, por lo cual sin más que decir continúo con el video. Bueno, aquí en esta parte voy a ir a la memoria USB ya que ahí tengo el instalador de TTS Director, donde procedo a ir al explorador de archivos. Además este archivo va a estar en Mega y en mi página web donde lo podrán descargar de ahí. Aquí muestro el instalador de TTS Director y estas son las opciones que van a hundir. Ojo, este tiene un patrón, o sea un orden, por lo cual yo se los muestro. Lo primero que vamos a hacer es hundir instalar o install en la parte que dice Locuendo TTS 7 Engine Full Distribution. Luego después me va a aparecer la ventana que vieron anteriormente, la que hundí aceptar, ya que como dije en el aviso, tengo instalado el TTS Director, por lo cual lo siguiente ya es importante. En esta ventana hundimos siguiente, aceptamos los términos de licencia y le hundimos siguiente. En la siguiente parte tendré que censurar ya que aparece una cuenta mía, por lo cual la voy a eliminar de ahí y prosigo. Además en esa parte tienes que escribir el usuario y la organización. En la organización voy a poner Locuendo y sigo. Luego en la siguiente parte, después le hundimos siguiente y se va a instalar. Bueno, como esto va a tardar, voy a pausar el video para que empiece la instalación del programa. Listo, ya instaló, por lo cual le hundimos en finalizar. Ahora el siguiente programa que vamos a instalar es el Locuendo TTS 7 SDK Distribution, por lo cual le hundiremos en install. Es ahí donde aceptamos permisos de administrador y se nos abrirá esta ventana. Aunque en el caso mío se abrirá la ventana donde tengo que reparar o eliminar el programa, por lo cual esa parte ignórenla y ya la siguiente parte es lo que les aparecerá en el instalador. En esta parte le hundiremos siguiente y se nos va a instalar el programa en el caso mío. Además cuando ustedes vayan a instalar el programa les pedirá que acepten la licencia, el usuario y la organización y hundirle siguiente a los demás apartados, para después proceder a instalarse como están viendo ahora mismo. Bueno, ya instalado le hundiremos en finalizar. Ahora lo siguiente que vamos a instalar es el programa que dice Locuendo TTS 7 Spanish Distribution, por lo cual hundiremos en install. Luego aceptamos los permisos de administrador y se nos abrirá esta ventana. En las ventanas que dice reparar o eliminar, ignorarlas ya que no son relevantes. Además en el instalador tienes que hundir siguiente, aceptar la licencia y hundirle siguiente, poner tu usuario y organización para luego hundir siguiente en las demás partes y así se procederá a instalarse. Ahora el siguiente programa que vamos a instalar es el Locuendo TTS 7 Patch, por lo cual le hundimos install, después aceptamos permisos de administrador y se nos abrirá la ventana que se ha mostrado o se está mostrando el video y en esa ventana le hundiremos en el botón Actívate. Luego ya teniendo eso terminado cerramos hundiendo en Exit y procederemos a instalar los complementos hundiendo en Install. Luego aceptamos permisos de administrador y se procederá a instalar todos los complementos del TTS Director. En esta
esta parte procederemos a instalar las voces del locuendo, aunque creo que habrá más por lo cual sería aparte, y estas voces son las de Carlos, Soledad, Jorge y Carmen, por lo cual procederemos a instalarlos. La primera voz que voy a instalar es la de Carlos, por lo cual le hundo en install, ignoren de lo que es en reparar y eliminar, por lo cual les voy a decir que en el instalador les va a aparecer diferente, ya que tienen que hundir en siguiente, aceptar la licencia, luego hundir siguiente, después tienes que poner el usuario y la organización para luego hundir en siguiente los demás apartados que van apareciendo, y después se procederá a instalar el archivo como lo están viendo o vieron en pantalla. La siguiente voz que voy a instalar es la de Jorge, por lo cual le hundo en install, ignoren de lo que es en reparar y eliminar, por lo cual les voy a decir que en el instalador les va a aparecer diferente, ya que tienen que hundir en siguiente, aceptar la licencia, luego hundir siguiente, después tienes que poner el usuario y la organización para luego hundir en siguiente los demás apartados que van apareciendo, y después se procederá a instalar el archivo como lo están viendo o vieron en pantalla. La siguiente voz que voy a instalar es la de Soledad, por lo cual le hundo en install, ignoren de lo que es en reparar y eliminar, por lo cual les voy a decir que en el instalador les va a aparecer diferente, ya que tienen que hundir en siguiente, aceptar la licencia, luego hundir siguiente, después tienes que poner el usuario y la organización para luego hundir en siguiente los demás apartados que van apareciendo, y después se procederá a instalar el archivo como lo están viendo o vieron en pantalla. Y la última voz que voy a instalar es la de Carmen, por lo cual le hundo en install, ignoren de lo que es en reparar y eliminar, por lo cual les voy a decir que en el instalador les va a aparecer diferente, ya que tienen que hundir en siguiente, aceptar la licencia, luego hundir siguiente, después tienes que poner el usuario y la organización para luego hundir en siguiente los demás apartados que van apareciendo, y después se procederá a instalar el archivo como lo están viendo o vieron en pantalla. Ya teniendo instalado el locuendo, tendremos que cerrar la ventana y procederemos a buscar el TTS Director en el menú. Además, si quieren crear un acceso directo, vayan a disco local C, archivo de programas, después locuendo, LTTS7, bin, y en esa carpeta encontrarás todos los programas que conforman el locuendo, pero lo que nos interesa es el TTS Director, por lo cual le hundiremos clic derecho y crear acceso directo. Te aparecerá una ventana donde te dirá que Windows no puede crear acceso directo aquí, y te preguntará que quieres colocar el icono en el escritorio, por lo cual le hundes que sí, te aparecerá en el escritorio, y ahí procederás a cambiarle el nombre para quitarle el acceso directo y ponerle el nombre del programa ya bien hecho. Como ven, es el TTS Director ya abierto, además con las voces ya agregadas. Bueno, aquí procedo a reproducir las voces para que las conozcan ustedes. Hola, soy Jorge. Hola, soy Carlos. Hola, soy Carmen. Hola, soy Ludovico. Hola, soy Soledad. Bueno, esas son las voces que tiene el locuendo, aunque faltan más ya que eso se instala aparte. Además tengo la voz de Ludovico en el TTS Director, por lo cual es nueva. Y bueno chicos, espero que les haya gustado el video y hasta el próximo video gentes, chao, se los quiere.
Si les gustó el video dale me gusta, suscríbete, comenta que es gratis y no olviden darle a la campanita para que estén pendientes cuando yo suba un nuevo video. No olviden visitar mi Twitter, mi página web y mis otros canales de otras páginas. Además, si quieren donarme y apoyarme económicamente, les dejaré mi PayPal para recibir esas generosas donaciones, ya que les agradecería mucho a ustedes hundiendo el botón de enviar, y además cualquier apoyo es válido para el canal. Además, no olviden visitar mi Patreon por un aporte de $5 al mes para que vean cómo progresa el Patreon. Además, en ver mi contenido claro, y otra cosa, desearía que se unieran a mi Discord y así tener una facilidad en comunicarme con ustedes. Y bueno, eso es todo por el video, por lo cual nos vemos hasta la próxima. Los saluda Frank969RP y nos vemos hasta el próximo video, gentes.